Estamos en Semana Santa y vengo a hablaros de películas religiosas. Me he abierto un canal de YouTube en pleno 2019 y con 26 añazos ya, soy un puto visionario. Cuando se habla de películas religiosas y cristianas siempre se habla del Cid, de Ben-Hur, de los Diez Mandamientos, de películas con una clara base en la Biblia o inspiradas en algún suceso de la vida de Jesús o del Antiguo, del Nuevo Testamento, de lo que sea. Pero yo he buscado una serie de películas que hablan de religión, que su base es el cristianismo, pero que aparentemente no tienen nada que ver con la Biblia. Así que he cogido unas películas que en principio no tienen nada que ver con la religión ni con la Biblia y las voy a analizar y desmenuzar para demostraros que en realidad están hablando de algún pasaje de la Biblia o de algún momento de la vida de Jesús o tienen relación con el cristianismo de alguna manera, o sea, directamente a follar la mente. Películas religiosas que no sabías que lo eran. La primera de la lista, La Guerra del Planeta de los Simios de Matt Reeves, de 2017. Es decir, la última de la trilogía esta nueva que sacaron, que la primera la protagoniza James Franco, la segunda Gary Oldman y la tercera directamente el mono es el que se los come a todos. La Guerra del Planeta de los Simios toma directamente la trama del final de la anterior parte, como suele ser lógico, donde los monos están recluidos en el bosque y llega una serie de humanos bastante agresivos y violentos a cargarse al último reducto de los simios y ganar la guerra y conseguir el dominio sobre toda la Tierra. Para mí, la Guerra del Planeta de los Simios está hablando claramente de la historia de Moisés. El prota es César, que es el simio protagonista a lo largo de toda la trilogía, y es el que simboliza y claramente representa la figura de Moisés. El objetivo de los humanos es capturar a César, porque si saben que capturan a César, los simios se vienen abajo, les derrotan y ganan la guerra, básicamente. Entonces César está recluido, el objetivo es perseguir a César. Digamos que los humanos representan un poquito la figura del Ramsés que perseguía a Moisés y César directamente es Moisés. Hay una escena de la película en la que los simios en un consejo de sabios están discutiendo para irse a otro lugar, hacia una tierra nueva, digamos hacia una tierra prometida, al igual que Moisés. Y eligen a César como su líder para que les guíe, es decir, César actuaría como Moisés para guiar a su pueblo a la tierra prometida. Al igual que en la Biblia, no saben exactamente dónde se encuentra esa tierra prometida, ese nuevo lugar. Los judíos envían una expedición a la supuesta tierra prometida de Dios para ver en qué estado se encuentra y para ver exactamente cuál es el mejor camino por el que ir. Después de no sé cuánto tiempo, esos judíos que han ido en expedición regresan con unas uvas gigantes, unos racimos de uvas enormes, como una persona de grande, que son las famosas uvas o fruta de la tierra prometida, de Canaán. En la Guerra del Planeta de los Simios hay una escena que simboliza todo este momento de la Biblia. Después de un tiempo, en la película, esa expedición regresa y regresa con buenas noticias. Es decir, la expedición regresa diciendo que la Tierra existe, que es fértil, que mola mogollón y que hay árboles para escalar y que los simios se lo van a pasar allí de lujo. Entonces deciden abandonar su hogar para acudir a la Tierra prometida, siendo César la persona que les guíe. A ver, la tierra prometida en la Biblia es un desierto y Moisés se pasa por el desierto 40 años, según la Biblia, con el pueblo judío, sobreviviendo con el maná que le cae del cielo hasta que llegan a Canaán y atraviesan una travesía brutal por el desierto, que es más o menos también lo que hablan los simios en ese consejo de sabios discutiendo. Dicen que el viaje es largo, que la tierra es un desierto y que hay que cruzarlo para llegar hacia el lugar. Vamos, que el símil entre Moisés y César está bastante claro. En uno de los intentos de César por liberar a todo su pueblo es capturado y como represalia pues le crucifican delante de todos los demás simios que están esclavizados. En este caso es una referencia bastante clara al líder de un pueblo que vuelve a ser crucificado, es decir, vuelve a tener relación con la religión cristiana. El líder de los humanos pues es Woody Harrelson, que básicamente no le aguanta a nadie, y hay otro grupo de humanos en otra base lejana que tampoco aguantan a Woody Harrelson, entonces quieren llegar a la base de humanos de Woody Harrelson, cargarse a todos los humanos, especialmente a Woody Harrelson. Entonces, Woody Harrelson lo que quiere hacer es cargarse a los humanos que vienen a por él, y Woody Harrelson lo que quiere también es cargarse a los simios. Básicamente, Woody Harrelson quiere estar solamente con Woody Harrelson. Pero Woody Harrelson está un poco traumatizado, entonces César aprovecha ese trauma para liberar a su pueblo con una artimaña, que bla bla bla. Entonces, consigue liberar a todo su pueblo y los simios logran huir. Y en ese momento comienza su travesía hacia el desierto. Pero básicamente la simbología con la religión cristiana está al principio y al final de la película, sobre todo al primer y al tercer acto. En el tercer acto, César ya ha liberado a todo su pueblo y tiene que huir inmediatamente de la guerra hacia la tierra que le ha prometido a los simios. Pero recordemos que la tierra prometida es desierto, tanto para los simios en la película como para los judíos en la Biblia. Entonces llega un momento en el que la película te lo hace ver muy claro. Cómo, después de recorrer kilómetros de nieve,
te meten a cholón, a corte, de repente, un plano en el desierto. Es decir, te dejan bien claro que es una travesía hacia la Tierra Prometida con una clara simbología cristiana. Hay un momento en el que el director Matt Reeves lo que hace es destacar el poder del liderazgo de César como el gran Moisés. ¿Cómo lo hace? Mete un plano general de toda la cadena de simios yendo hacia la Tierra Prometida, siguiendo al líder, y realiza una disolución con un plano de César. En esa disolución, si te fijas, el pueblo, o la cola del pueblo, está más o menos a la altura del corazón del pecho de César, lo que significa que el líder César los lleva ahí, en el pecho, que es el líder Maximus, que es el líder supremo. Y después de kilómetros del pueblo agotado, del pueblo que no puede más, de esos simios que están a punto de palmarla, pues llegan a la Tierra Prometida. Y este es el primer plano que se ve de la Tierra Prometida. Este es el primer plano que vemos. El primer plano que se ve de la Tierra Prometida tiene la misma composición, los mismos colores y el mismo rollo que un cuadro de Nicolas Poussin, que también se llama La Tierra Prometida. En el cuadro, por composición estética, vemos que existe un primer término vegetal, igual que en el plano de la película, que es el primer plano en el que se ve la Tierra Prometida. Vemos que existe un segundo término más al fondo, en el tercer tercio, en el cuadro a la derecha. Y luego vemos al fondo también una composición montañosa, al igual que en el cuadro. En el cuadro de Nicolas Poussin vemos a los dos judíos que fueron en expedición con la fruta de la tierra de Canaán, ese racimo de uvas gigante que os decía hace un rato cuando empecé a hablar de la guerra del planeta de los simios. Vemos que es una simbología clarísima entre la tierra prometida de la que habla la Biblia y la tierra prometida de los simios. O sea, el director Matt Reeves se ha basado en el cuadro de la Tierra Prometida de Nicolas Poussin para componer su propia Tierra Prometida dentro de la película. Lo único que cuando llega a la Tierra Prometida, después de tanto esfuerzo, pues César la palma. La palma, pero habiendo liberado a su pueblo. Es decir, realmente se convierte en un mártir que da su vida para salvar a todos los demás. Es un poco una redención, que también es un mensaje muy cristiano. A ver, segunda película religiosa que no sabías que lo era. Taxi Driver, de Martin Scorsese. A ver, Martin Scorsese sabemos que es el meapilás del cine por excelencia. Es un director católico que estuvo a punto de meterse a cura y si no hubiera hecho cine, pues hubiera hecho una iglesia y haber evangelizado a miles de personas, hubiera sido misionero en no sé dónde. De hecho, la última película de Scorsese, que es Silencio, directamente te habla de la religión católica. Pero Taxi Driver, para mí, es una clara película con simbologías religiosas continuamente. Taxi Driver está protagonizado por Travis Bickle, que está interpretado por Robert De Niro. Es un ex marine retirado que, bueno, pues que ahora mismo no tiene ninguna ocupación más que buscar un trabajo y encuentra un trabajo de taxista. En el primer acto de la película vamos conociendo al personaje y cómo piensa. De hecho, hay un momento en el que el personaje hace una enumeración de aquello que no le gusta y que casualmente coincide con aquello que tampoco le suele gustar mucho a la religión católica. All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Inmediatamente después de esta escena, la siguiente secuencia que te mete Scorsese en la película es la solución. Es decir, primero te muestra el problema que el personaje ve en la sociedad y la secuencia siguiente te muestra la solución. En este caso, ¿cuál es? El agua. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. Hay unos niños jugando con una boca de incendios que liberan agua. Libera un gran chorro de agua, el taxi pasa por el chorro de agua, el taxi se moja y el plano siguiente estamos dentro del taxi. Es decir, el taxi se moja, pero el taxi sobrevive. Recordemos que en la religión el agua tiene mucho que ver con limpiar pecados, con limpiar perversión, con limpiar en general. Está el Arca de Noé en el Antiguo Testamento, donde se elimina todo el pecado del mundo, excepto aquellos que son puros y divinos junto con los animales. Y luego, pues por ejemplo, en el Nuevo Testamento está el bautismo, ¿no? Que a través del agua pues limpias el pecado original del que Adán y Eva nos han hecho portadores el resto de nuestra existencia. Scorsese lo que nos quiere decir en la escena del agua es que dentro del taxi digamos que es un lugar seguro. Es decir, es un lugar libre de pecado. Dentro de él, en la película, nunca se nos muestra explícitamente el pecado. Cuando entra Jodie Foster, que es una prostituta menor de edad, según entra dentro del coche, entraría dentro de la salvación, pero inmediatamente su chulo, interpretado por Harvey Keitel, la arrastra y la saca fuera del coche, es decir, la lleva inmediatamente de nuevo hacia el camino del pecado. Es decir, se plantean dos mundos dentro de Nueva York, dos submundos dentro del mundo de Nueva York. Está el mundo de la calle, que es el mundo del pecado, y el mundo interior del taxi, que es el mundo de la salvación y de la limpieza. De hecho, Scorsese, en un acto de humildad, se incluye dentro de la salvación al protagonizar una escena dentro del taxi. Scorsese continuamente en su cine se debate en si realmente Dios existe
o Dios no existe. Es decir, él es una persona de una clara vocación cristiana, pero tiene sus dudas. Y lo deja bien claro en la escena que él mismo protagoniza en Taxi Driver. Es decir, él se incluye dentro de la salvación porque entra dentro del taxi, va del pecado a la salvación, pero desde la salvación habla de cometer un pecado, pues habla de matar a su mujer y a su amante. Lo cual no queda claro si lo llega a realizar o no, porque es el mensaje que el propio director quiere darnos, si realmente queda claro si Dios existe o no. A lo largo de la película vuelve a aparecer de nuevo el agua. El agua como simbología cristiana de limpieza de pecado, de pureza. Además, siempre que aparece el agua en la película está unido a Travis Bickle, está unido al personaje de Robert De Niro de alguna manera. Incluso a veces nos hace bastante hincapié, como en este momento en el que se hace un zoom al vaso efervescente de agua con un plano de Robert De Niro. Es decir, está totalmente unido al agua. Es decir, Robert De Niro está totalmente obsesionado con esa idea de limpieza y de pureza tan propia de la religión cristiana. Excepto en un momento de la película que es cercano al final, en el cual vuelve a aparecer el agua, pero esta vez sin unirse al personaje de Robert De Niro. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado el punto medio de la película en la cual Robert De Niro ya ha tomado acción para realizar esa limpieza y no necesita la acción del agua, que simboliza la limpieza enviada por Dios. Como Robert De Niro ya no está esperando ningún dios que realice esa limpieza y la ha comenzado a realizar él, en la primera parte de la película y exactamente hasta la mitad de la película, Robert De Niro no hace nada, es decir, no toma acción por limpiar el pecado y aquello que tanto le molesta. Es decir, está esperando, y lo repite continuamente a lo largo de la primera parte, que alguien haga algo. Es decir, que una especie de Dios se manifieste y limpie las calles y todo aquello que ensucia de sombra y de pecado su ciudad. Digamos que Robert De Niro está creyendo más en una especie de Dios del Antiguo Testamento, es decir, en un Yahvé. Un Dios mucho más agresivo, un Dios mucho más cruel, un Dios que castiga, un Dios que elimina, un Dios que mata. ¿Qué ocurre? Que nada de eso sucede en la película. Es decir, lo que se dedica Robert De Niro en la primera parte de la película es a hacer tiempo. Es importante que nos quedemos con el concepto del tiempo porque además Scorsese nos lo remarca en la película. Hay una escena en la que pasa un camión de manera muy fugaz en la que pone tempo. Es decir, que el tiempo forma parte de la religión. El tiempo dedicado a Dios, la fe dedicada a Dios, el tiempo que necesitas para conectar con Dios, es decir, simbología cristiana. De hecho, a partir de la segunda mitad, Robert De Niro, como ve que nadie hace nada, decide él empezar a tomar acción. Es decir, en el momento en el que él compra armas y se vuelve totalmente loco, es justamente el punto medio de la película. Digamos que es ahí el punto de inflexión más claro en Taxi Driver, porque diferencia la película en dos partes. La primera parte en la que Robert De Niro está esperando a que una especie de Dios haga algo, un Yahvé, un dios del Antiguo Testamento agresivo, pero como no sucede absolutamente nada, es él el que decide tomar acción. Es decir, él se considera lo suficientemente legítimo como para tomar acción, coger esas armas y empezar pues a limpiar la lacra que rodea a su ciudad. Lo que está haciendo Scorsese es crearnos una dualidad en el subtexto de la película entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, entre el Antiguo Testamento, un Dios agresivo, un Dios que mata, contra el Nuevo Testamento, un Dios muchísimo más compasivo y que actúa en la tierra a través de su Hijo. Es decir, empieza a actuar como si fuera el Hijo de Dios. De hecho, hay una referencia bastante curiosa en los primeros minutos de película, que es cuando Robert De Niro va a solicitar trabajo como taxista. En esta escena, la persona que le está contratando pregunta que cuándo está dispuesto a trabajar. Robert De Niro dice que prácticamente siempre, y el otro le incide si incluso también en las fiestas judías. Y Robert De Niro le repite que prácticamente siempre. Want to work uptown night, South Bronx, Harlem? I work anytime, anywhere. We work Jewish holidays? Anytime, anywhere. Que Robert De Niro no tiene ningún tipo de respeto por las fiestas judías. ¿Por qué? Porque no es judío, es puramente cristiano. Con lo cual, que defiende ante todo la venida de Jesús y la venida de una especie de redentor, hijo de Dios, que libere el pecado del mundo. Recordemos que existen dos mundos, el mundo del pecado fuera del taxi y el mundo de la salvación que ocurre dentro del taxi, liderado por Robert De Niro, por nuestro protagonista. Es decir, el interior del taxi es como una especie de rebaño que Robert De Niro va recogiendo a lo largo de la ciudad y que es un pequeño reducto de salvación, es un pequeño reducto de encontrarse con el perdón. El perdón, que es una idea súper cristiana. I take people to the Bronx, Brooklyn, I take them to Harlem, I don't care. De hecho, se enamora de una mujer y la mujer se enfada porque la lleva a ver una película porno. En la escena en la que Robert De Niro intenta llegar y disculparse ante ella y pedirle perdón, eso no sucede. De hecho, cuando Robert De Niro perdona a esta mujer y la mujer perdona a Robert De Niro, es justamente la última escena de la película que ocurre dentro del taxi. Es decir, ocurre dentro del mundo de la salvación. It's all
A medida que avanza la película, esta dualidad de la que hemos hablado, que plantea Scorsese en la película, es decir, la lucha del Antiguo Testamento contra el Nuevo Testamento, la va ganando el Nuevo Testamento. De hecho, hay un momento en la película en la que el personaje Robert De Niro demuestra que ha perdido totalmente la fe en Yahvé, en el Dios del Antiguo Testamento que ataca, y él toma acción en nombre de Dios. Es decir, en el Nuevo Testamento es un Dios mucho más compasivo, mucho más amoroso, y que actúa a través de un enviado, el Hijo de Dios a la tierra, es decir, el Mesías, que a través de su sacrificio, de su martirio, pues redime el pecado del mundo. En contraposición del Antiguo Testamento, donde Dios actúa por cuenta propia y es un dios muchísimo más agresivo y muchísimo más asesino y muchísimo menos compasivo. No es casualidad que metamos una escena en la que Robert De Niro está solitario en su apartamento viendo una película en la televisión, y en la televisión haya una pareja que se quiere pero que esté hablando de divorcio. Está hablando de divorcio, y a pesar de que ellos son el matrimonio, pues ella ha dejado de quererle y prefiere a otra persona. Es decir, prácticamente están hablando del divorcio. El amor entre un hombre y una mujer unidos es una idea súper cristiana. Con lo cual, que plantear lo contrario en ese momento a Robert De Niro como hijo de Dios y enviado a la tierra para redimir el pecado original del mundo, no le gusta. Así que el resultado es que arroja la tele, la destroza, y entonces Scorsese, a través de esta simbología, nos deja muchísimo más claro qué camino va tomando el personaje. In the eyes of God, we are married. Rod, please don't do this to me. I love him. Es decir, Scorsese, como director, nos está dejando bien claro el triunfo del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Es decir, el triunfo de la religión cristiana sobre la religión judía. Entonces Robert De Niro, que se convierte en una especie de Jesucristo punky, decide liberar a Jodie Foster, que es una prostituta de la que se encapricha, de la cual siente compasión, otra idea súper cristiana, y la cual quiere ayudar y liberar, porque se encuentra en una situación complicada. Digamos que Jodie Foster en la película es una especie de María Magdalena. Todo el final de la película es un final cristiano. Sí, a pesar de la sangre, de la destrucción, de la muerte de las prostitutas, de las fulanas, de volar miembros, de volar manos, es un final súper cristiano. ¿Por qué? Porque Robert De Niro acepta su papel de mártir. Es decir, Robert De Niro acude directamente a la muerte. Él sabe que va a morir, pero va a morir salvando a Jodie Foster, salvando a la prostituta. Es decir, es su propio martirio. Él acude a su propia muerte para redimir el pecado de Jodie Foster y salvarla. Y ver que Scorsese quiere que tratemos a Robert De Niro como el nuevo Jesucristo, como un Jesucristo punky, que en este plano nos lo queda demostrado. Jesús, tú, Jesús. A ver, esto no es casualidad. Esto está prácticamente en la mitad del plano, está a la altura de los ojos, se ve perfectamente. Robert De Niro lo ha tapado con su espalda, de tal manera que al desplazarse ha dado el mensaje al espectador clarísimo, en bandeja. Nos está diciendo que el Nuevo Testamento funciona, que el Nuevo Testamento vence al Antiguo Testamento, de un Dios que no funciona porque a lo largo de la película no ha hecho nada por limpiar el pecado de estas calles. De hecho, llega un momento, cuando ya se ha cargado a todos, en el que Robert De Niro se intenta suicidar, pero no quedan balas. Es decir, el suicidio, que es una idea totalmente anticristiana, ya que solamente está en manos de Dios el dar y quitar la vida, pues en este momento nos demuestran que Dios está ahí y Dios no quiere que Robert De Niro se quite la vida. Cuando ya ha acabado la masacre y Jodie Foster se ha liberado y Robert De Niro no ha podido suicidarse y está totalmente derrotado en el sillón, viene un plano cenital. El plano cenital es un plano tomado directamente desde arriba, es decir, como si fuera tomado desde el cielo. Para Scorsese el plano cenital es la mirada de Dios. Es decir, es como si Dios te estuviera mirando y juzgando desde arriba. De hecho, a lo largo de la historia del cine, muchísimos asesinatos o escenas de dudosa moralidad se han narrado desde un plano cenital. De hecho, te preguntarás si Robert De Niro después va a la cárcel. Es decir, ha matado a un mogollón de gente, ha cometido una carnicería, así que supongo que será juzgado, ¿no? Pues es muy interesante lo que hace Scorsese. ¿Por qué? Porque si mete al personaje de Robert De Niro en la cárcel, significa que Robert De Niro es culpable. Es decir, no ha redimido ningún tipo de pecado, sino que es culpable de un pecado, es culpable de un delito, con lo cual que debe cumplir condena. Pero en cambio, no ingresa a la cárcel y le tratan como un héroe. Es decir, se ha convertido en un mártir. ¿Pero entonces debería de morir? No. La última secuencia nos muestra a Robert De Niro de nuevo ejerciendo como taxista, pero totalmente liberado. Robert De Niro no se convierte del todo en mártir porque no muere y por lo tanto no puede ser santo, pero para Scorsese sí es santo. Y este plano, justo el penúltimo, antes de que acabe la película, nos deja en simbología muy clara que Robert De Niro se ha convertido en santo, es decir, pone Saint Regis,
que en su significado etimológico es Saint Rex, que en latín significa Santo Rey, tal como se consideraba al Mesías Jesucristo, Rey de los judíos. Bueno, pues aquí voy a terminar el vídeo de películas religiosas que no lo parecen, pero que en realidad sí lo son. Y si te ha gustado, pues sígueme, dale a like y ponme en la caja de comentarios qué películas quieres que comente, qué estilos quieres que comente o qué contenido te gustaría ver en mi canal. Nos vemos.